Hola, Dios te bendiga. En el día de hoy vamos a estar meditando las lecturas del 16º domingo del tiempo ordinario, ciclo B. Y vamos a comenzar como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tu palabra se vuelva vida en nuestros corazones, que encuentre en nosotros un corazón siempre dispuesto y siempre dócil, que podamos, Señor, serte gratos, mi Dios, y podamos servirte según tu santa voluntad. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer las ovejas de mi rebaño. Por eso, así dice el Señor Dios de Israel, a los pastores que pastorean a mi pueblo: ustedes dispersaron mis ovejas, las expulsaron, no las guardaron, pues yo tomaré cuentas por la maldad de sus acciones. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países donde las expulsé y las volveré a traer a sus dehesas para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las pastoreen, ya no temerán ni se espantarán, y ninguna se perderá. Miren que llegan días en que suscitaré a David un vástago legítimo. Reinará como rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro, y lo llamarán con este nombre: el Señor nuestra justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, es el Salmo, y precisamente pues el Salmo, como siempre, responde a esa primera lectura. Es la respuesta del pueblo al Dios que nos acaba de hablar en la primera lectura, el Señor. En esta primera lectura ya el Señor anunciaba proféticamente, ¿verdad?, que los pastores que le había puesto al mando de Israel no estaban cumpliendo con su deber, no estaban alimentando al pueblo. Lo que estaban era al contrario, dispersándolos y cargándolos con leyes, añadiéndole leyes, interpretaciones cada vez más difíciles de llevar a las verdaderas leyes que el Señor nos dio, los verdaderos mandamientos que el Señor nos dio. Y por esa razón, el Señor promete ahora un nuevo pastor, un pastor que vendrá, nos quitará y nos reunirá y nos amará. ¿Por qué? Porque el pastor que es bueno da su vida por sus ovejas. Y ese pastor obviamente es Jesucristo. Hoy día Jesucristo dejó a cargo también a sus pastores. Y también sus pastores tienen que revisar qué está ocurriendo. Tenemos una iglesia en división, una iglesia en escándalo, una iglesia donde desafortunadamente se pone mucho énfasis en perseguir a los sacerdotes que son más tradicionales, y algunos de estos sacerdotes tradicionales ponen demasiado empeño en los gustos quizás personales, en una liturgia antigua, y no son dóciles, así que hay una separación de ambos lados. Mientras tanto, el pueblo anda confundido. Sacerdotes que se atreven a hablar la verdad están siendo perseguidos por sus obispos, están siendo quitados de sus parroquias, y en su lugar se está recompensando a personas que promueven el homosexualismo y promueven todo este tipo de aberraciones que el Señor claramente en su palabra nos muestra que son conductas pecaminosas, ¿okay? Y con la excusa de defender la dignidad de las personas que sufren de esas conductas, lo que se hace es que se reafirma el que esas conductas los definen, se reafirma en que no tienen ninguna escapatoria, nacieron así, por lo tanto hay que aceptarlos así, y Dios está de acuerdo con su conducta, lo cual hemos discutido en otros videos y está totalmente mal. Así que hay que pedir mucho por nuestros pastores. Hay que pedirle al Señor que les dé corazón de buen pastor, corazón de Cristo. Hay que orar y hay que defender a los sacerdotes buenos que se atreven a pronunciar la verdadera palabra y el mensaje de acuerdo a la doctrina de la iglesia desde hace 2000 años. Aquellos que no se avergüenzan de decir: esto es pecado, esto está bien, esto está mal, te amamos,
siempre eres bienvenido en nuestra parroquia, como toda otra persona que padece de toda otra tipo de tendencia es bienvenida, porque esta es una iglesia para pecadores que se arrepienten. Lo que no podemos hacer es celebrar tu pecado. No podemos cambiar la revelación y no podemos decir, oh sí, está todo bien, quédate tranquilo, siéntate bien, porque te vamos a mandar de cabeza para el infierno, y entonces nos aplica esto a nosotros. Ay de los pastores que dispersan al pueblo, que lo alejan del corazón de Cristo. Por otro lado, aparte de los pastores, tenemos que recordar que tú y yo también somos pastores. Somos pastores en nuestro propio hogar, somos pastores de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras hijas, de nuestros vecinos, somos pastores de nuestros seres queridos, de nuestra esposa, de nuestros hermanos, hermanas, aún de nuestros padres, en cierta manera. Por ende, no podemos tampoco decir, pues sí, que los curas y los sacerdotes y los obispos se aprieten los pantalones y se pongan a su número. También tú y yo tenemos que hacerlo. También tú y yo tenemos que revisar día a día qué tipo de pastor estoy siendo. Soy una persona que acerco a mi familia, o con mi mal humor, mis peleas, mis manías, lo que hago es que alejo a la gente de Dios, alejo a la gente de la iglesia, doy un antitestimonio que hace que nadie quiera, la gente diga, pues si él va a la iglesia, se pasa en la iglesia y mira cómo es, yo no quiero ir a la iglesia, porque ¿para qué? A estar así con esa cara de perro todo el tiempo y peleando por todo y con mal humor. Y eso pues tenemos todos que aplicarlo, empezando por mí y siguiendo por ti. Tenemos que pedir al Señor que transforme nuestra actitud con su dulzura, para que podamos realmente ser reflejo de su amor, de su rectitud, pero de su amor. Recordando que tú puedes decir la verdad sin tener que insultar y sin tener que herir. Tú señalas la conducta, no pones intenciones en los corazones. Y fielmente nosotros no estamos predicando nuestras propias ideas. No, mira, la palabra de Dios dice tal cosa. Esto es así. El adulterio sigue siendo pecado. Las relaciones fuera del matrimonio siguen siendo pecado. La mentira sigue siendo pecado. No porque seas político puedes mentir y ser impune. El robo sigue siendo pecado. Una vez más, no porque seas rico o porque seas político o porque seas empresario puedes hacer lo que te dé la gana y oprimir al pobre. El Señor te va a pedir cuenta. El pecado sigue siendo pecado. La envidia, las malas intenciones, el chisme, todo lo que sabemos que la palabra de Dios nos revela como pecado sigue siendo pecado. Y nosotros estamos llamados a alertar y estamos llamados a decirle al pueblo, mira, Dios te llama al amor, te llama a una vida nueva, te llama a una vida plena en Él, pero para poder realmente Cristo darte su espíritu, tienes que cumplir lo que Él dice. Él dice, Él no es aquel que me diga Señor, Señor, el que entra al reino de los cielos, sino el que hace lo que yo le digo, el que obedece, el que hace la voluntad del Padre. Lo encuentras en Mateo 5 y en Mateo 7. Así que, bien importante que recordemos, tenemos una misión de invitar hacia el Señor, invitar a su amor, a ese buen pastor que todo el tiempo está dispuesto a recibirnos siempre y cuando yo esté dispuesto a dejarme guiar. Pero también alertando, mira, esta conducta te aleja de ese buen pastor. Esto te aleja del buen pastor. Sin embargo, esta otra te acerca a él. Cuando tú eres un buen padre, cuando tú eres un buen esposo, cuando tú haces todas las cosas con amor, con cariño, cuando tú tratas al vecino con amor, cuando tú tratas al desconocido con amor, eso te acerca al buen pastor. Cuando tú tienes intenciones generosas, cuando tú no envidias al vecino, sino que te alegras con su triunfo. Cuando tú oras, cuando tú haces pequeños sacrificios o haces grandes sacrificios, ayunos, ofreces tus dolores, cuando tú celebras la Eucaristía, cuando tú haces el rosario, cuando tú le ofreces al Señor tu vida diaria, todo eso te une al buen pastor, todo eso es bueno y es positivo. Cuando tú aguantas tu carácter y con docilidad educas al otro, eso también. Cuando dices la verdad por amor a la caridad y le enseñas a una persona a salir de su error, todo eso agrada al Señor. ¿Okay? La palabra dice que aquel que lleva un alma al Señor cubre multitud de pecados. Y también la palabra dice que el amor cubre multitud de pecados. Así que cuando nosotros amamos y cuando nosotros amamos al hermano de la manera más plena, que es buscando su salvación, agradamos al buen pastor. El Evangelio, obviamente, para hablar de lo mismo también, dice, a ver si lo encuentro por aquí, perdón, la segunda lectura de San Pablo a los Efesios.
Hermanos, ahora están en Cristo. Ahora por la sangre de Cristo están cerca de los que antes estaban lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos, hablando del pueblo judío y del pueblo no judío, una sola cosa, derribando con su carne el muro que los separaba, el odio. Había mucho odio entre los judíos y los no judíos, todavía lo hay. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear con los dos en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo, mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Una vez más, el pueblo de la ley, de la antigua alianza, el pueblo de la nueva alianza, el pueblo no judío, Cristo los viene a unir. Vino y trajo la noticia de la paz a ustedes, los de lejos, paz también a los de cerca. Así unos y otros podemos acercarnos al Padre con un mismo espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio, según San Marcos, en aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este buen pastor, fíjense cómo trata a sus ovejas cercanas y a las que no son tan cercanas, a sus apóstoles, por ejemplo. Él no les dice: mira, hay que seguir trabajando porque me queda poco tiempo, están cansados, mala suya, hay que... No, vengan, vamos a descansar. Jesús los invita a solas, a irse a solas, porque sabe que tenemos que renovar nuestras fuerzas, tenemos que renovar nuestra intimidad con Él para poder amar como Él ama. Entonces, Jesús se lleva aparte de los apóstoles para darnos una enseñanza. Tú y yo tenemos que sacar tiempo para estar a solas con Él. Tenemos que sacar tiempo para olvidarnos de las noticias, para olvidarnos del mundo, de todo lo que nos gritan por todos lados. Y sacar tiempo para escuchar la voz del buen pastor que te dice: yo te amo, tu historia está en mis manos, yo guío tus pasos, yo di mi vida por ti, yo te sigo amando, yo sigo estando contigo. Y poder disfrutar de esa tranquilidad que viene de encontrarnos con Él. Si te vas frente al Santísimo y te quedas allí en oración, el Señor te va a renovar. Y es necesario. Por otro lado, también vemos cómo trata a los otros. Cuando Él llega al lugar donde van a descansar, ve la multitud, los ve sin pastor, les da pena, ¿y qué hace? Se pone a ministrarles. Porque a Él lo primero que le importa es la salvación de las almas, no su propio descanso. Así que vemos un Jesús que es buen pastor y un Jesús que no cambia, un Jesús que es siempre el mismo. Él no amaba a aquellas ovejas de aquel tiempo más de lo que ama a ti, me ama a mí. Él nos ama a todos, cada uno de nosotros somos preciosos ante sus ojos. A veces es difícil entenderlo, a mí se me hace a veces muy difícil entenderlo. Y nos preguntamos por qué, si yo no hago nada. No es porque yo haga algo o deje de hacer algo, es porque Él es así. Es porque Dios me ama. Él me creó con amor y me creó por amor y me creó para el amor. Y Él, que es amor, no hace otra cosa que amar. Así que Dios me ama con toda su atención, Dios me ama con todo su ímpetu y me invita a esa intimidad con Él. Y me invita entonces a convertirme luego también en un pastor, en un copastor con Él. Y llevarle a otros la buena nueva, llevarles el mensaje, llevarles el alivio. Tú como hermano tienes fuerza con la oración. Cuando tú tienes a tu hermano atribulado, no le digas solamente: ok, vamos, pues qué pena, pues mira, debes meditar. No, saca tiempo y bueno, vamos a hacer algo, vamos a orar, vente. Cierra los ojos, dame las manos y déjame presentarte ante Jesús. Usa la autoridad que el bautismo te da. Hazlo con tu esposo, hazlo con tus hijos, hazlo con todo el mundo. Conviértete en agente de oración. Dios va a hacer lo que Él quiere y Él quiere siempre lo mejor. No es que vamos a estar ahora como algunas personas
En el nombre de Jesús tú te vas a levantar. No. En el nombre de Jesús, Señor, yo sé que tú lo amas. Aquí tienes a mi hermano. Presentamos su carga. Tú lo has permitido por una razón. Dulce amado Jesús, dale alivio. Permítele que te encuentre. Permite que a través de este sufrimiento, de esta prueba, descubra tu amor. Permítele que pueda experimentar tu paz y así crezca en el amor por ti. Esa oración siempre Dios la va a escuchar, siempre la va a contestar. ¿Ok? Así que conviértete en buen pastor también. Llévale al Señor a todos los hermanos, a todo el que quiera y esté dispuesto a escuchar. Y a los que no, simplemente predíqueles con tu presencia, con tu ejemplo. Pero no olvides que tenemos que ser primero que todo testigos en nuestro propio hogar. Dios te bendiga.